Bueno, saludos cordiales, estimados aspirantes de CDMIL. En esta ocasión vamos a resolver los problemas referentes a razonamiento matemático del simulador. Para esto hemos clasificado los ejercicios por temas y el primer ejercicio dice lo siguiente. Un caracol avanza a una velocidad de 3 metros por hora y cada 2 horas se detiene por 6 minutos. ¿En cuánto tiempo recorrerá 21 metros? Lo primero que vamos a hacer es una pequeña regla de 3. Tenemos aquí el número de metros y tenemos el número de horas. Sabemos que 3 metros le toma 1 hora. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo recorrerá 21 metros? Entonces, 21 metros, ¿en cuánto tiempo recorrerá? No sabemos. Aquí sacamos los signos, como incrementa, se pone signo positivo y aquí hacemos la pregunta. Si 3 metros se tardó 1 hora, 21 metros se va a tardar más tiempo, por lo tanto también sería signo positivo. Y cuando la regla de 3 es directa, simplemente se multiplica en cruz. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente, 3x igual a 21 por 1, del donde x nos sale 7 porque baja a dividir. Se tarda 7 horas. Todos tienen 7, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer para la pausa? Y cada 2 horas se detiene por 6 minutos. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña línea del tiempo? Y dentro de esta línea del tiempo vamos a poner que aquí inicia. El problema nos dice que cada 3 metros se tarda 1 hora. Entonces podríamos nosotros decir que cada 6 metros se demora 2 horas. Y así sucesivamente. Alguien podría decir que 9 metros se tarda en 3 horas y estaría bien, y así sucesivamente, haciendo este análisis. 3 metros en 1 hora, 6 metros en 2 horas, 9 metros en 3 horas y así sucesivamente. Lo que necesitamos es analizar lo siguiente. Sabemos que en 2 horas recorre 6 metros, pero aquí hace una pausa de 6 minutos. No confundirse los metros con los minutos. Si recorremos otras 2 horas, recorre otros 6 metros, pero hace una nueva pausa. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Simplemente a la siguiente. Aquí tendríamos una pausa de 6 minutos. Y la siguiente pausa ya no llegaría. ¿Por qué ya no llegaría? Porque en estas 2 horas aquí llegaríamos 6 metros y esa pausa ya no llega. ¿Por qué? Porque aquí hemos recorrido 6, 12, 18 y con este serían 24. Es decir que más o menos por aquí donde voy a poner la parte de amarillo se finalizaría. Hasta por ahí nomás serían los 21 metros que nos están solicitando. Entonces, ¿cuántas pausas hace? Únicamente hace 1, 2 y 3, es decir, 18 minutos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería este de aquí. Ya, hay que tener cuidado más que nada en este problema es con esta parte de las pausas. Aquí hay que tener especial cuidado. Este de aquí ya no contaría. Aquí ya no va a haber un descanso porque el caracol únicamente ya en 21 metros finalizaría.
con lo cual tiene 3 pausas. Serían 6, 12, 18, que es el de aquí. Por lo tanto, son 7 horas, 18 minutos. Bueno, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Un policía hace su recorrido pasando frente a una gasolinera cada 45 minutos. Si su turno es de 9 horas, ¿cuántas veces pasó por la gasolinera? Lo primero que nosotros debemos considerar en este problema es las unidades. Tenemos minutos y tenemos horas. Por lo tanto, nosotros podríamos transformar estas horas. Sabemos que una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, tendríamos 9 por 6 es 54, pero con el cero. 540 minutos es el tiempo total. ¿Qué vamos a hacer para obtener el resultado? Sencillamente dividir el total para el tiempo que tarda en pasar por la gasolinera. Y esto sería 540 dividido para 45. Y esto sería aquí tendríamos a 1 y de 45 nos quedaría 9. Baja el 0 y sería a 2 y aquí nos quedaría 0 la división. Por lo tanto sería 12. 12 veces pasaría el policía por frente de la gasolinera. Eso es lo único que hay que hacer en este problema. Esto sería una manera de analizar el ejercicio. Hay otra, la cual la vamos a hacer aquí. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. También alguien podía haber hecho lo siguiente. Se podía haber hecho de la siguiente manera. Teníamos que los minutos y las veces que pasan. En 45 minutos pasa una vez. Es decir que en 90 minutos pasa 2 veces. En 180 pasaría 4 veces. Lo único que estoy haciendo es doblar, no. El doble, acá el doble. El doble, acá el doble. Pero esto me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque yo debo saber que 180 minutos son 3 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 3 horas ha pasado 4 veces. Y aquí me están preguntando justamente en horas. Por lo tanto, yo puedo tranquilamente a este multiplicarle por 3. ¿Para qué? Para que me dé las 9 horas que me están solicitando. ¿Y qué sucede acá? Pues también le multiplico por 3 y me quedaría 12. Eso quiere decir que en 9 horas pasa 12 veces. Y esta sería la respuesta. También se puede ejecutar de esta manera. Y llegamos a la misma respuesta. Considerar, por favor, que una hora tiene 60 minutos. Siguiente problema. Un obrero cortó trozos de 45 centímetros en una varilla de construcción. Si realizó 17 cortes y se demoró 3 minutos por corte, ¿cuál era la longitud inicial de la varilla y cuánto tiempo necesitó para hacer trozos de esa varilla?
Perfecto, entonces nosotros debemos conocer lo siguiente, que tenemos una varilla más o menos de este porte. Ahora, es interesante el siguiente detalle. Si existen 17 cortes, eso quiere decir que entonces existen 18 pedazos. Eso podemos probarlo fácilmente en este rectángulo. Si yo hago un corte, tengo 2 pedazos. Es decir, siempre los pedazos van a ser mayores a los cortes en uno. Por lo tanto, tengo 18 pedazos. Y adicional a eso, yo conozco que cada trozo tiene 45 centímetros. Para sacar la longitud total, lo único que tendría que hacer es una multiplicación de 45 centímetros que mide por 18. Esto me daría la longitud. Por lo tanto, ejecutamos esta multiplicación y tendríamos 5 por 8 es 40, vamos 4. 8 por 4 es 32 y 4, 36. Aquí simplemente 5 y 4. Sumamos todo y nos quedaría lo siguiente. 0, 11, vamos 1, 7 y 1, 8. 810. La única respuesta que tiene 810 es esta de aquí. Y ahí finalizaría el problema sin necesidad de calcular el tiempo. Esto de aquí sería para la longitud. Ahora bien, como estamos dentro del curso, necesitamos calcular el tiempo también. ¿Qué hacemos para el tiempo? De la misma manera, tenemos 17 cortes y en cada corte se tarda 3 minutos. Esto habrá que multiplicar. Y nos queda simplemente 51 minutos. Por lo tanto, la respuesta correcta es 810 centímetros y se tarda 51 minutos. Ya, no hace falta en realidad desarrollarle así tan bien el día de la evaluación. Simplemente lo más rápido. Llegamos a 810 y esa es la respuesta. Bueno, el siguiente problema referente a los cortes. Se desea cortar un listón de madera en 9 trozos. El mismo detalle, si este es el listón de madera y nosotros tenemos 9 trozos, ¿qué vamos a hacer el análisis? Si existen 9 trozos, quiere decir que existe simplemente 8 cortes. Recuerden, el número de pedazos es mayor al número de trozos en uno. Por lo tanto, puedo escribir que existen 8 cortes. Si el carpintero cobra 20 centavos o 0.20 dólares por corte, ¿cuánto cobrará por cortar 12 listones? Aquí es simplemente cuestión de multiplicar. Tranquilamente alguien dice 8 multiplicado por 0.20 y este valor multiplicado por los 12 listones y esa sería la respuesta. Para recordar un poquito este tema de las multiplicaciones, bueno, aquí prácticamente la multiplicación nos quedó 1,60 y a este valor debemos multiplicarle por 12, de lo cual tenemos 0, 2, vamos 1, 3, 0, 6 y 1.
Sumamos todo y nos quedaría lo siguiente. 0, 2, 9 y 1. Como tenemos en este caso nosotros dos decimales en la multiplicación, debemos poner dos decimales. Por lo tanto sería 19,20 y la opción correcta pues sería la opción B, 19,20. Bueno, tenemos el siguiente problema y hace referencia a este segundo tema que es fracciones. El ejercicio dice lo siguiente: en un curso de nivelación hay 40 estudiantes, la mitad son bachilleres técnicos. Si de ellos la cuarta parte son técnicos en informática, el número de bachilleres que no son en informática es, esa sería la pregunta. Bueno, esto es sacado del simulador, aquí nos faltan unas tildes. Ahí lo tendríamos. Vamos a partir del salón y digamos que es este de aquí. Tiene 40 estudiantes, ese sería el total, o yo le denomino entero. Son 40. Por lo tanto, la mitad son bachilleres técnicos, nos comenta el problema. La mitad está ahí. Por lo tanto, 20 ahí arriba y 20 de abajo, que son bachilleres técnicos. Si de ellos, ¿de quiénes? De los de acá abajo, de los bachilleres técnicos. Si de ellos la cuarta parte son técnicos en informática, vamos a sacar aquí la cuarta parte. Sería que esto hay que dividirlo en 4 partes iguales. Por lo tanto, habría 5 en cada una. Si de ellos la cuarta parte son técnicos en informática, el número de bachilleres que no son informática es. Entonces, 5 de ellos van a ser bachilleres técnicos, pero especialmente en informática. Solamente estos de aquí, solo ellos son bachilleres técnicos en informática. Entonces, la pregunta es, el número de bachilleres que no son en informática serían todos los que quedan, y todos los que quedan sería 20 más 15 de abajo, que son 35. Esa sería la respuesta para este problema. Bueno, seguimos con el problema y nos dice lo siguiente. Para un batido de frutas se mezclan. Vamos a poner aquí el batido. En el batido de frutas se mezclan 250 gramos de zumo de mora y 350 gramos de coco. Por lo tanto, aquí existe 250 gramos de mora y también existen 350 gramos de coco. Si sumamos las dos, sacamos al entero. El entero en este caso sería la suma de los dos, que serían 600 gramos. ¿Qué parte de la mezcla es coco? Para nosotros sacar la parte, o más claro, la fracción, simplemente hacemos la parte sobre el todo. Considerando que en este caso la parte es el coco, por lo tanto la fracción va a ser el coco, que serían 350 dividido para 600, que sería la mezcla total. Aquí simplificamos, podemos sacar, en este caso, la quinta, que sería 7, y la quinta, que sería 12. 7 doceavos sería la respuesta para este problema. En este caso nos está preguntando qué parte es coco.
y serían los 7/12 ya simplificados. Aquí nada más aclararles que el momento que decimos vamos a hallar la quinta, quiere decir que a este valor se le divide para 5 y a este valor se le divide para 5. Eso es hallar la quinta. Eso es hallar la quinta. Bueno, ejercicio. Los 2/5 de la capacidad de un tanque reservorio de agua son 500 litros. Es decir, que los 2/5, aquí vamos a poner la fracción y aquí vamos a poner los litros. Los 2/5 son 500 litros. ¿Cuál será la capacidad de los 3/10 del mismo tanque? Los 3/10, ¿cuántos serán? No sabemos. Le pueden aplicar una regla de 3, si de repente desean. Nada más que aquí les va a venir la duda. ¿Quién es mayor, 2/5 o 3/10? Y para esto van a tener que pasar a decimales. Más fácil que pasar a decimales es simplemente convertir esta fracción a su equivalente. Voy a multiplicarle por 2 y dividirle para 2, porque eso tranquilamente le puedo hacer. Pero ¿por qué específicamente por 2? Porque quiero crear el mismo denominador, que aquí esté 10 y acá también esté 10, para poderles comparar. Entonces la fracción equivalente, por lo tanto la fracción equivalente ha sido 4/10. Y ahí sí yo puedo ver mejor. Por lo tanto digo incluso si 4/10 es 500, 3/10 va a ser más o menos. Desde luego que va a ser menos aquí. Va a ser una cantidad menor. Aquí disminuye y acá también va a ser una cantidad menor. Menor a 500. ¿Quién es menor a 500? La única es la primera. Por lo tanto, esa de ahí sería la respuesta, haciendo uso del razonamiento. Volvemos a insistir. Tenemos el problema. Los 2/5 de capacidad de un reservorio de agua son 500 litros. Entonces, los 2/5 son 500 litros. ¿Cuál será la capacidad de los 3/10 del mismo tanque? 3/10, ¿cuánto será? No sabemos. ¿Qué hacemos en este caso? Para poder comparar estas dos fracciones es preferible tener el mismo denominador. Por eso multiplico por 2 abajo y por 2 arriba. Porque si quiero simplifico y no pasa nada. Entonces ha sido 4/10 el equivalente. Aquí yo ya puedo ver mejor. Digo, aquí hay 4/10, aquí hay 3/10. Existe un decremento. O sea, aquí disminuye. Por lo tanto, si 4/10 es 500 litros, los 3/10 va a ser menos de 500 litros. Una cantidad menor. La única menor es este de aquí. Caso contrario, ustedes sería bueno que le calculen aquí, por ejemplo, cuánto sería el 1/10. Y para eso tienen que pensar un poquito. Dicen, a ver, si 4/10 es 500, entonces 1/10 simplemente tendrían que dividir esta cantidad de 500 para 4. Por lo tanto, 1/10 sería 125. Y entonces yo quiero los 3/10, habría que multiplicarles por 3, sería 375. Ahí también estamos haciendo uso de razonar. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 3/10 o 4/10? Quiere decir que yo tendría 4 pedacitos de los de aquí. Primeramente, esto de aquí estaría dividido en 9 partes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Entonces, al haber 9, existirían 10 pedazos. Ya habíamos conversado de ese tema. Entonces, uno de estos sería 1/10. Pero en este caso aquí me dice 4/10, que 4/10 son 500. Entonces acá serían los que voy a pintar de amarillo. Ahí estarían 4/10 y estos son 500. Pero como yo quiero saber solo un hito, le voy a dividir para 4. Entonces el momento que dividimos para 4, sale este valor de 125. Quiere decir que en cada uno de ellos existe 125. 125, 125 y acá también 125. Pero yo ahora la pregunta es, solo quiero los 3/10. Entonces, los 3/10 pues serían simplemente 375. ¿Ya? Esto gráficamente. Caso contrario, señores aspirantes, ustedes simplemente apliquen una regla de 3.
Si no quieren razonarle mucho, simplemente una regla de 3, considerando que es una regla de 3 directa. Entonces tendríamos que 2/5 por X va a ser igual a 3/10 por 500. Aquí se simplificaría un 0 con un 0. El que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y el que está multiplicando sería dividir. Recuerden el 2. Y aquí simplificando, pues simplemente nos quedaría lo siguiente. 75 por 5 sería. Y aquí nos daría los 375. Sí, ahí estaría correcto. Y llegamos al mismo resultado. Entonces, como ven, existen varias maneras de llegar a la misma respuesta. Ya ustedes, pues, que están estudiando, se decidirán por cuál se van, cuál les resulta más sencillo. Siguiente problema. El ejercicio nos dice lo siguiente. En una tienda musical, Joel compra un disco con la tercera parte de su dinero y un álbum doble con las 2/3 partes de lo que le quedaba. Al salir de la tienda, tiene $12. ¿Cuánto dinero tenía? Por lo tanto, Joel tenía una cantidad X de dinero. A esta cantidad de X hay que restarle la tercera parte de la compra del disco. Entonces tiene una cantidad X y se le resta la tercera parte de ¿qué? De X, que es el dinero que tenía. Hasta aquí el primer gasto que él tiene. Y esto sería lo que le sobra. Pero compra también un álbum doble con las 2/3 partes de lo que le quedaba. Entonces, a esta cantidad que le quedaba hay que restarle las 2/3 partes. ¿De qué cosa? Del dinero que le quedaba, que sería X menos 1/3 de X. Y le debe dar $12. ¿Ya? Aquí se puede resolver prácticamente esta ecuación, que en realidad no es difícil. Espero que manejen un poquito la parte de fracciones. Aquí nos quedaría simplemente 3x menos x dividido para 3 menos. Por el lado de acá nos quedaría simplemente 3x menos x dividido para 3 también. Y esto va a ser igual a 12. Simplificando un poco, tendríamos en el numerador 2x sobre 3, porque en el numerador son términos semejantes. Aquí tendríamos también 2x sobre 3 y esto sería igual a 12. Tendríamos lo siguiente, 2x sobre 3 menos 4x sobre 9 y esto va a ser igual a 12. El que les contiene es el 9 aquí. Recuerden que una vez elegido el mínimo común múltiplo hay que dividir para cada denominador y el resultado multiplicarle. Entonces 9 dividido para 3 a 3 y por 2 serían 6x menos 9 para 9 a 1, entonces nos queda 4x y esto vale 12. Por lo tanto nos quedaría que 2x va a ser igual a 118 sería 108.
Entonces lo que está multiplicando baja a dividir y nos quedaría 108 dividido para 2, que sería 54. Y esa es la respuesta. Ese es el dinero que él tenía. Ahora, si de pronto ustedes no manejan esta parte, mm, ustedes se pueden salvar de eso. Simplemente tener presente esta ecuación de aquí, la que le planteamos al inicio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer inspección. ¿Cómo sería inspección? Asumir valores. Yo asumo, pues, por ejemplo, que la respuesta correcta es 36, que ese es el dinero que él tenía antes de ingresar a la tienda. Entonces voy a hacer cuadrar el enunciado. Entonces sería 36 menos, al 36 hay que quitarle el 1/3. ¿Cuánto sería 1/3 de 36? Si de repente no saben, pues tendrían que ponerle de esta manera. Esto va a ser con la primera compra, es decir, que esto es con el disco. Yo asumo que tengo $36 y le quito la tercera parte. La tercera parte es 12. Por lo tanto, aquí me quedaría $24. 36 menos 12 nos quedaría 24. Ahora, a estos $24 hay que quitarle las 2/3 partes. Estamos aquí, en este momento estamos aquí. Hay que quitarle las 2/3 partes de lo que le quedaba. Eso es el dinero que le quedaba. Menos las 2/3 partes de 24. Y tiene que dar como resultado los $12 que él tiene al momento de salir de la tienda. Por lo tanto, aquí nos quedaría 24 menos 8 por 2, 16 sería. Y esto tiene que darme $12. Pero en realidad esta diferencia nos da 8 y 8 es diferente de 12. Por lo tanto, no es la respuesta 36. ¿Qué hacemos? Tomamos el siguiente valor. ¿Cuál es el valor? El 54. Tendríamos 54 menos la tercera parte. ¿De qué? De 54. Esto sería el momento que él compre el disco. Para esto nosotros debemos sacar la tercera parte de 54. Y la tercera parte, pues, sería... Ahorita, un ratito que la computadora se me está agotando. Ya, solucionado. 54 dividido para 3 sería de hacerle aquí. Simplemente eso es 18. Por lo tanto, tendríamos 54 menos 18. Y este va a ser el dinero que le queda a él después de realizar la compra, que es 36. Ahora, a este 36 hay que restarle, ¿qué cosa? Las 2/3 partes. Esto menos las 2/3 partes de 36. Y tiene que dar como resultado los $12 que él tenía. Recuerden que estos $12 son los que él tiene el momento de salir de la tienda. Y lo que yo estoy probando es que después de los descuentos me quede ese valor. Por lo tanto, aquí tendríamos 36 menos 36 dividido para 3 es a 12 y por 2, 24. Y 36 menos 24, eso sí es 12. Por lo tanto, la respuesta correcta ha sido 24. Perdón, 54, 24 digo, 54 sería. Esto sería el método de inspección. Yo les recomendaría hacerle así, porque incluso si ustedes manejan bien esta parte de las operaciones, que no son complicadas, podríamos tranquilamente evitarnos de hacer este proceso. Bueno, aquí tenemos otro problema referente a las fracciones. En una balanza
de 2 platillos. Vamos a dibujarle. Ahí tendríamos la balanza. Aquí un platillo, acá el otro platillo. En una balanza de 2 platillos se coloca en un lado una pastilla de jabón y en el otro 3/4 del mismo jabón. Es decir, que aquí estaría el jabón completo. Pero en la parte de acá, imaginémonos que este trocito de aquí no existe. Bueno, vamos a dibujarle bien. Si el jabón es pues de este porte, sería el mismo, ¿no? Asumimos que es el mismo. Se coloca las 3/4 partes, es decir, que esto de aquí que voy a poner de amarillo no existiría, solo estaría las 3/4 partes del jabón, del mismo jabón. Y una pesa, aquí estaría añadida a una pesa de 3/4. Ahora bien, si la balanza está en equilibrio, ¿cuánto pesa la pastilla de jabón entero? Como no conozco el peso, aquí sería X. Y esta de aquí serían las 3/4 partes de X. Porque este de aquí sería 1/4. Por lo tanto, miren, X prácticamente va a ser igual a las 3/4 partes de X más la pesa, que serían las 3/4, una pesa de 3/4 que nos dice. O sea, aquí ya no X porque simplemente este ya es el peso propio que tiene la pesa. Y esto es una ecuación con una incógnita. El momento que pasemos a restar, ¿cuánto es X menos 3/4 de X? Simplemente eso es 1/4 de X y eso sería igual a 3/4. Los denominadores al ser de igual valor se van a eliminar porque en cualquier momento yo este 4 puedo pasar acá a multiplicar y se elimina. Por lo tanto, X es igual a 3. ¿3 qué cosa? Kilogramos. Sencillito este problema. Aquí simplemente fijarse que como nos dice 3/4, quiere decir que esto está dividido en 4 partes. Cada una vale 1/4. Y en este problema pues únicamente está de este lado las 3/4 partes del jabón más 3/4 de una pesa. Y porque la balanza esté en equilibrio, nosotros podemos igualar. Bueno, siguiente ejercicio. Tiene relación con reglas de 3. Yo les recomiendo para las reglas de 3 aplicar el método de quién, tiempo y obra. Ya van a ver cómo se desarrollaría. El problema nos dice, si 25 comuneros, entonces ¿quién? 25 comuneros. Cavan un pozo de 3.500 metros cúbicos, esa sería la obra. 3.500 metros cúbicos. ¿En cuánto tiempo? 30 días. ¿Cuántos días tardarán? No sabemos. 150 hombres para acabar el mismo pozo, es decir, 3.500 metros. Señores aspirantes, cuando no cambia una magnitud, simplemente no se le considera, no le toman en cuenta ustedes. Y aquí analizamos lo siguiente, la proporción. A ver, ¿qué pasa con los obreros? Si yo aumento los obreros, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo se reduce, si estamos de acuerdo. El momento en el que nosotros incrementamos el tiempo, perdón, el número de obreros, el tiempo se reduce. La obra se hace más rápido. Por lo tanto, eso sería inverso o caso contrario, lo analizamos con los signos. De 25 a 150 hay más. Si con 25 trabajadores acabé en 30 días con 150, pues espero acabar en menos. Por lo tanto, esto hay que multiplicarle en paralelo. Sería 150x va a ser igual a 25 multiplicado por 30. Lo que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría 25 por 30 y dividido para 150. Aquí podríamos eliminar tranquilamente un 0 con un 0. También podríamos sacar la tercera es 5 y la tercera es 1. Y 25 para 5 es a 5. La respuesta correcta serían 5. El momento que se incrementan
trabajadores, el tiempo se reduce únicamente a 5 horas. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Recuerden, vamos a hacerle con quién, tiempo y obra. Una cuadrilla de 8 obreros hacen una zanja. La obra simplemente es una zanja en 15 días. ¿Con cuántos obreros? No sabemos. Se realizará la misma obra, pero ahora en 12 días. ¿Qué obra? La zanja misma. Entonces, como aquí simplemente no dan ni siquiera un valor y esto no cambia, no se le toma en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos acá? Analizar la proporcionalidad. Digo, si están 8 obreros y tardan 15 días. Entonces, ¿qué pasa si aquí disminuyen los días? ¿Qué pasará con los obreros? Van a aumentar. Por lo tanto, sería inversa y hay que multiplicar entonces en paralelo. Caso contrario, le sacan con los signos de ustedes. Dicen, a ver, si 8 obreros hicieron la zanja en 15 días, para que la obra se reduzca, porque se está disminuyendo de 15 a 12, aquí deben existir más obreros. Entonces, esto simplemente serían 12x va a ser igual a 15 por 8. X va a ser igual a 15 por 8 y dividido para 12. X va a ser igual a 15. Aquí vamos a sacar la cuarta, es 2. La cuarta sería 3. Y aquí le vamos a sacar la tercera. La tercera sería 1 y la tercera sería 5 por 2. Entonces el resultado es 10. Y coincide con esta solución. Regla de 3, miren, simple. Bueno, el siguiente o los siguientes ejercicios tienen relación con problemas de razonamiento y ese lenguaje ordinario pasarle al lenguaje matemático. Para esto tenemos la siguiente aplicación y dice si 147 se divide por cierto número, como no conocemos este cierto número le vamos a poner X. Entonces 147 le vamos a dividir para cierto número. Resulta el triple de este número. Esto resulta el triple de este número. Por lo tanto, podemos ya despejar y tendríamos 147 va a ser igual a 3x al cuadrado, porque x por x es x al cuadrado. 147 dividido para 3 va a ser igual a x al cuadrado. Tenemos que ejecutar esa división. Podríamos hacer 147 dividido para 3. Sería 4. Nos quedaría el 2 y baja el 7. ¿A cómo? A 9. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado va a ser igual a 49. Para despejarle sacamos la raíz y nos quedaría que x vale 7. Ese es el valor. La respuesta correcta sería la de aquí. Ahora bien, esto está realizado mediante un desarrollo. También ustedes podrían haber aplicado inspección si de repente desean. Podrían haber dicho ustedes, a ver, el 147 lo voy a dividir. Yo digo que la respuesta correcta es 5 y el resultado tiene que darme 15. ¿Por qué? Porque el enunciado dice, si 147 se divide para cierto número, yo estoy asumiendo que el número es el 5, resulta el triple de ese número. Entonces el triple de 5 es 15. Y evidentemente esta división no les queda 15. Si ustedes quieren, lo prueban. Esta división de aquí no les queda 15. Por esa razón no sería la respuesta. Cogen el siguiente valor. 147 le dividen para 7 y el resultado tiene que darles 21 en este caso. Y si ustedes le dividen 147 para 7, efectivamente que les va a dar 21. Y aquí les quedaría 21 es igual a 21 y esto es verdadero. Es la única que les va a cuadrar. Recuerden eso, también podrían haber optado de ese método. Ustedes les dejo de tarea que practiquen con este y se van a dar cuenta que ninguno cuadra.
Bueno, haciendo referencia a este tema, tenemos el siguiente problema. Un granjero tiene 24 aves, entre gallos y gallinas. Entonces, a los gallos le vamos a llamar esta minúscula y a las gallinas le vamos a poner la mayúscula. Por lo tanto, los gallos más las gallinas me van a dar 24 aves. Si el doble de gallos es igual al número de gallinas, a ver, aquí está lo interesante. Si el doble de gallos es igual al número de gallinas, ¿cuántos gallos tiene el granjero? Miren, si el doble de gallos es igual al número de gallinas, eso quiere decir que si de repente existen 4 gallinas, la pregunta sería ¿cuántos gallos existen? Entonces aquí está el dato. El doble del número de gallos es igual al número de gallinas. Entonces el doble de los gallos. Apenas habrían aquí 2 gallos. ¿Para qué? Para que el doble de los gallos sea igual al número de gallinas. Y ahí cumple el enunciado. Entonces mucha atención con eso. Ahí estaría para poder plantear. Lógicamente que no existen dos gallos y 4 gallinas, porque sumados apenas dan 6 y el problema dice que son 24. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo generalizar esto. Puedo generalizar. ¿Y cómo generalizamos? Podríamos tranquilamente decir que si las gallinas son X, los gallos son la mitad, X sobre 2. Vamos a poner en realidad en un lugar más amplio. Si las gallinas son X, los gallos serían X sobre 2. Y prueba de eso es lo que está aquí, ¿no? 4, las gallinas, los gallos son la mitad. Entonces podríamos ya plantear esto. Las gallinas serían X más los gallos que serían X sobre 2 y esto va a ser igual a 24. Por lo tanto, el que les contiene es el 2. Aquí se supone que hay un 1. Tendríamos 2 para 1 es a 2 por X 2X más 2 para 2 es a 1 por X, X. Y esto es igual a 24. 3X va a ser igual a 48. Por lo tanto, X va a ser igual a 48 dividido para 3. Podríamos hacer esta división. Nos quedaría 1, 1 y acá 8. Como a 6. 6 por 3, 18 de 18, 0. Entonces esto de aquí nos da 16, pero mucho ojo. 16 serían las gallinas de acuerdo a nuestra etiqueta. Y aquí nos está preguntando los gallos. Por lo tanto, estas serían las gallinas. Nosotros sabemos que los gallos son la mitad prácticamente. Entonces, 8 gallos. Miren, este problema les recomiendo que le analicen, que le verifiquen en detalle para que puedan entender. En otras palabras, aquí nos dice que los gallos son la mitad de las gallinas. Pero siempre deben poner algo en los problemas para que no se haga tan sencillo. Entonces, ese algo es narrar de la siguiente manera. Si el doble número de gallos es igual al número de gallinas, es lo mismo que digan gallos son la mitad de las gallinas o las gallinas son el doble de los gallos. Bueno, siguiente problema. Encuentre la suma de las cifras del menor número de dos cifras positivo que aumentado en 32 da un cuadrado perfecto. A ver, si nos dice un número de dos cifras, nosotros tranquilamente podríamos tener A y B. Este podría ser el número. Sería dos cifras. Por poner un ejemplo, 12. Entonces nos dice hallar la suma.
de estas dos. Entonces, en este caso la suma sería 3, pero lógicamente estoy poniendo valores para entender. Encuentre la suma de las cifras del menor número de dos cifras positivo que aumentado en 32 da un cuadrado perfecto. Ya, entonces nosotros vamos a tener A más B y este resultado de aquí más 32 y me tiene que dar un cuadrado perfecto. Ahora, los cuadrados perfectos existen varios. Por ejemplo, el 2 al cuadrado que sería 4, el 3 al cuadrado 9, el 4 al cuadrado 16, el 5 al cuadrado daría 25, el 6 al cuadrado 36, el 7 al cuadrado 49, el 8 al cuadrado 64 y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí me va a dar un cuadrado perfecto. Desde luego, no, que todos estos valores no podrían ser los pequeños. Hasta aquí no podrían ser. ¿Por qué? Porque el problema me dice que si yo tengo aquí un valor, un número, y le sumo 32, me va a dar un cuadrado perfecto. Si aquí nomás yo ya tengo 32, entonces aquí no podría haber un número menor que el 32, por lo tanto quedan descartados todos estos valores. Y estos ya podrían prácticamente ser. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo asumo que la respuesta es el 36? Si esto es 36, entonces aquí debería haber un valor que sería el 4, pero lamentablemente el 4 es de una sola cifra. Y aquí me dice que es de dos cifras, por lo tanto no puede ser tampoco el 36. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a subirle. Vamos con el 49. Para que esto llegue a 49, aquí debería haber el 17, para que esto cuadre. Entonces, ¿cuánto sería la suma de estos dígitos? Más claro, ¿es un número de dos dígitos? Sí. ¿Cuánto sería la suma? 1 más 7, la suma sería 8. Y esta es la respuesta. Y recuerden que estoy cogiendo al menor, porque también podría funcionar con el 64 y con el 81 y así sucesivamente. Pero aquí dice encontrar al menor. Entonces, el menor sería este de aquí. El menor cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál es el número? El resultado sería el 8. Este problema no es muy claro, estimados aspirantes, que le pongan un poquito de atención y cuidado más que nada.